Inversores. La actualidad de los mercados en tiempo real. Saludos cordiales, bienvenidos a Inversores, su programa de información financiera semanal. Comenzamos, como es habitual, con algunos de los datos macroeconómicos de esta semana para destacarles que han subido las ventas de automóviles en la Unión Europea un 9,2%, el IPC de la zona euro baja al 4,3%, en el caso del Japón el recorte ha sido hasta el 2,8%, hemos visto cómo cae la confianza empresarial en España por cuarto mes consecutivo, la economía china sorprende favorablemente con un crecimiento de su Producto Interior Bruto por encima de lo previsto, ha mejorado la confianza inversora en Alemania, aumenta la producción de las fábricas en Estados Unidos y cae la venta de viviendas usadas en Estados Unidos también. Vamos a revisar ahora los mercados financieros y vamos a comenzar por las bolsas, para decirles que Frankfurt se ha dejado en la semana un 2,56%, París se ha dejado un 2,67%, Londres se ha dejado un 2,60%, en Madrid el IBEX 35 se deja un 2,21% hasta los 9.029 puntos, el Standard & Poor's 500 en Nueva York se deja un 2,01%, el índice Nikkei en Japón se ha dejado un 3,19%. En el mercado de divisas, el euro con el dólar, niveles de 1,05, el euro con el yen en 158,64 y el euro con la libra en 0,87. Mercado secundario de bonos a 10 años, Alemania en el 2,89%, España en el 4%, Estados Unidos en el 4,91%. El petróleo en $93,09 el barril, sube en la semana un 3,69% y el oro en $2.001,75 la onza, sube en la semana un 3,22%. Con esto nada más cerramos la parte inicial y nos vamos con actualidad. La actualidad de la semana. En actualidad voy a hablarles de la subida de impuestos que se está preparando, y es que el gobierno en funciones, por todos sus movimientos, prácticamente tiene cerrada la investidura y que va a volver a gobernar en principio los próximos años y va a pasar de ser un gobierno en funciones a ser el gobierno de nuevo de este país. Y dado que están en una fase y en una senda en la que van a tener que pagar un peaje importante a todos esos socios que fundamentalmente, aparte de todo lo que ya sabemos desde el punto de vista económico, las exigencias son muy altas, y además va a tener la carga que viene de Europa, donde hay que quitar ya todas las ayudas que se habían puesto encima de la mesa para ayudar a la economía con todo lo que había sucedido con el COVID y demás. Es decir, entramos en una senda en la que hay que volver a la austeridad con el gasto desde el punto de vista público. Están preparando una batería de subidas de impuestos para el día 1 de enero que ya están saliendo y que se están anunciando y se están ya comunicando. Y lo que nos vamos a encontrar es subidas de impuestos de los que ya teníamos, por un lado. Aquí nos vamos a encontrar a que las rentas de más de 50.000 euros van a pagar más impuestos. Aquellas personas que hacían declaración de la renta para desgravarse porque la hacían conjunta, porque uno de los miembros, uno de los cónyuges no tenía rentas, se va a quitar, esa deducción se va a quitar, por tanto ya no va a existir la declaración conjunta con la deducción que suponía. Se van a crear nuevos impuestos, como por ejemplo las tasas de las basuras, se van a quitar también en el IVA todas las ayudas de los alimentos, todas las bonificaciones que había, excepto en el transporte, se van a quitar todas. Por tanto, y en conclusión, esto lo que nos dice es que van a subir los impuestos para todos los ciudadanos, bien sea por el consumo o por la renta directa. Un análisis que se publicaba en El Economista en esta semana decía que se ha calculado que en la época Sánchez, en el gobierno de Sánchez, han subido los impuestos en nuestro país en líneas generales en torno a un 33% para los ciudadanos de nuestro país. Esto significa que hemos pagado entre 10.000 y 11.000 euros adicionales cada uno de nosotros durante este periodo, y además se ha calculado lo que se llama la presión fiscal y la carga fiscal, es decir, lo que pagamos de impuestos comparado con la renta per cápita, es decir, con la renta media que hay en nuestro país, y nos sale que pagamos un 50% más de impuestos que la media de los países de la Unión Europea. Bueno, esto es lo que tenemos encima de la mesa, y para rematar, además, y para las empresas también se está anunciando subidas de los costes sociales, con lo cual todos los costes laborales van a subir, y esto va a hacer que las empresas tengan que ajustar también sus plantillas y que tengan que ajustar sus números en un momento y unas circunstancias muy complicadas, como sabemos, en las que está cayendo la economía, están subiendo los tipos de interés, y que estas medias vueltas de tuerca lo único que hacen es complicar la vida y la economía de las empresas y de las familias en el peor de los momentos. Por tanto, bueno, ya iremos viendo, pero si el nuevo gobierno sale investido, esto es lo que va a suceder el día 1 de enero en principio, tal cual tenemos la información en estos momentos. Con esto nada más, cerramos la parte de actualidad y nos vamos con la revista de prensa. Revista de prensa.
Como cada semana repasamos los periódicos especializados en expansión, Iberia, Vueling y Ryanair llevarán el tráfico aéreo a récord este invierno. Las aerolíneas programan un 13% más de asientos para el próximo invierno que antes de la pandemia. En 5 días, el IVA energético recauda 2.500 millones de euros más en 2022, pese a la rebaja fiscal. Hacienda se embolsó con el tributo sobre el valor añadido más de 85.000 millones. En Diario de León, el corredor atlántico reportaría a León 1.600 millones en el PIB y 6.500 empleos. El noroeste hace causa común en Madrid para exigir al gobierno apoyo e inversión en la convergencia territorial. En El Mundo, Castilla y León cierra el mejor septiembre en turismo de la historia. Los visitantes de la comunidad se incrementaron en un 10,5% y las pernoctaciones un 12,4% en comparación con 2022. El valor de la semana. En el valor de la semana hemos seleccionado Netflix. Para hablar de esta compañía tenemos a Fran en el programa. Fran, bienvenido. Gracias. ¿Por qué Netflix en el valor de la semana? Hemos elegido esta compañía porque publicaba resultados trimestrales hace unos días y además obtenía unas buenas cifras de la misma forma que se veía reflejado en la cotización de forma importante. Recordar que Netflix es un servicio de streaming, una plataforma a través de la cual podemos ver y descargar películas y series a través de dispositivos conectados a Internet. ¿Qué noticias son esas que estabas comentando que han sido importantes? Bueno, en cuanto a los resultados trimestrales, esos a los que hacemos mención, decir que ha batido las expectativas marcadas por los analistas. Además han sido resultados muy destacables, sobre todo a pesar del escenario adverso al que se ha visto o al que se ha tenido que enfrentar por las huelgas de actores y guionistas en Estados Unidos, en Hollywood. Obtuvo un beneficio superior a los 1.600 millones de dólares, esto supone un incremento de un 20% y además la suma o los ingresos han subido más de un 8%. El margen operativo de la compañía supera el 22%, en concreto el 22,4% en ese trimestre julio-septiembre, lo que hace pensar que en el conjunto del año va a rondar o va a superar incluso el 20%, una cifra, como decimos, muy importante. ¿Qué otros aspectos nos podrías destacar de lo que está sucediendo con la compañía? Hay que destacar también el beneficio por acción de la compañía, que sube nada menos que a los $3,73 frente a los 3,31 que esperaba la empresa inicialmente. Es muy positivo el efecto de la medida de no compartir las cuentas, algo que generó cierto malestar entre los usuarios, y además va a realizar incremento de precios en países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, mientras que elimina en países como España y Alemania la denominada tarifa básica. Además, mejora también las suscripciones a nivel general. Y decir que ha cosechado un éxito muy importante el nuevo plan lanzado que incorpora publicidad, es el más barato de todos ellos, puesto que supone el 30% de las suscripciones generadas en este trimestre, como decimos, desde que se ha implantado. Y finalmente, ¿cómo se ha comportado el valor y qué opinan los analistas? Bueno, de la mano de esas cifras publicadas que hemos comentado, la compañía estos días conseguía una revalorización de en torno al 18%, desde principios de año, además supera en este caso los $400 por acción, y desde principios de año suma un 37%, pero no hay que olvidar que si nos referimos o lo comparamos frente a los máximos del año pasado, la compañía cae nada menos que un 40%. Los expertos destacan como muy positivo el hecho de haber logrado cifras de beneficio a pesar de esas huelgas de actores y guionistas, sobre todo porque es algo que presiona a los rivales directos, como son otras plataformas, como puede ser el caso de Disney y otras de las importantes. Además, la subida de precios en ciertos mercados le va a permitir incrementar esos ingresos por cliente, y finalmente los distintos planes con precios desde 5 a 19 euros por plan, bueno, pues permite dar servicio a mucho tipo de clientes. Muy bien, Fran, muchas gracias por tu aportación al programa. Vamos ya en la recta final con la agenda para la semana próxima. En la que destacamos el lunes, confianza del consumidor en zona euro. El martes, IPC en Japón. PMI manufacturero en Alemania. Miércoles, índice de confianza empresarial en Alemania. El jueves, reunión del BCE, PIB en Estados Unidos. Y el viernes, PIB en España. Con esto no nos queda más que despedir el programa, agradeciéndoles como siempre la atención que nos prestan y recordándoles que pueden seguirnos cada día en nuestro portal digital de información financiera www.elinversorinquieto.es. Gracias por su atención y hasta la semana próxima.